Hola y bienvenido una vez más a Choque con la Cruz. Hoy estamos muy contentos porque hoy tenemos a un caballero con nosotros que quizá usted no conoce, pero definitivamente Jesús le conoce por su nombre. Es un hombre apasionado, amén, por llevar el mensaje de salvación y esperanza a la vida, a las personas que están en la cárcel. Su nombre es Will Miranda, aquí de la Iglesia Manantial de Bendición. Will, es un placer. Nosotros, ¿verdad? Trabajamos juntos un poco cuando eras líder. Bueno, y sigue siendo líder del ministerio formando legados ahí en la Ujú. iglesia y Sí. también de capellanía. Y pues hace tiempito ya que no nos vemos físicamente, pero Ujú. siempre en el corazón, amén. Amén. ¿Cómo está Will? Estamos bien, gracias al Señor, dándole gracias a Dios siempre, ¿verdad? Por su amor y misericordia, porque verdaderamente que la frase, mucha gente la usan, pero el significado es bien profundo. Cuando uno dice God is good, que Dios es Dios es bueno, bueno. pero Amén. Dios es mucho más que bueno, pero la Gloria. palabra lo identifica muy bien y profundamente, como mencioné. Y aquí estamos. Para el que no sabe, ¿verdad? Si nos estás, si estás entonando en estos momentos, hoy va a ser un episodio de testimonio. Esta temporada queremos darle la oportunidad a todo creyente, amén, que ha tenido una experiencia con el Señor Jesucristo y ha sido convencido de seguirle y quiera compartir esa experiencia con los demás. Este es el podcast Choque con la Cruz. Nos puede visitar a choqueconlacruz.com y ahí podrá mandarnos un mensaje para ver cómo puede participar. Si Dios te está llamando a compartir tu historia, recuerda que alguien necesita oírla, amén. Will, para que aquellos que no te conocen, ¿verdad?, vayan conociendo más de ti, de esa experiencia, quisiera, ¿verdad?, comenzar preguntándote ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Bueno, voy a hacer un poquito de background Sí, para claro. llegar a ese punto. Eh, yo nací en Nemesio Canales, en Atorrey, en San Juan, Puerto Rico, cuando ahí se dormía con las puertas abiertas, yo me acuerdo, se dormía con las puertas abiertas. Hoy día eso es un poquito, pienso yo, más difícil, pero anyway, mi papá bebía, no conocíamos del Señor. Mi papá trabajaba de cocinero en la Fortaleza. De hecho, le cocinaba a la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón, en ese Wow. entonces. Sí. Y yo hoy día puedo entender que Dios siempre estuvo con nosotros y hubo propósitos con mi familia, aunque pues las decisiones del hombre, y cuando digo hombre incluyo a la mujer, eh, tienden a desviar en cierto modo el propósito que Dios escribió en lugares celestiales años y años atrás, miles de años atrás. De hecho, yo siempre lo digo de esta forma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí planificando sobre la humanidad, porque no había nada, no había ni estrella, no había nada. Y así lo dice en su palabra. Y yo creo, ¿verdad?, que Dios tiene propósito con todo ser humano. Y hoy día lo entiendo bien claro porque un día mi papá bebía licor y un día llegó el pastor de ese caserío, se me olvida el nombre de él, yo era un niño, yo era pequeñito, tocó y fíjate, le presentó el evangelio a mi papá y no recuerdo si esa fue la primera vez o regresó una segunda vez, pero sí sé que él se convirtió al evangelio, comenzó a visitar la iglesia, de ahí se movió a otra iglesia en Caparra Terra, en Las Lomas, con el pastor Arcelio Valentín, y de hecho comenzamos toda la familia a ir a la iglesia, incluso mi mamá. Pero entonces no puedo describir el tiempo porque sinceramente no, ni de niño ni de adulto, mis hermanas mayores nunca me explicaron todo el proceso que se pasó en ese tiempo Ujú. entre mi mamá y mi papá. Y llegó un momento donde no recuerdo el tiempo desde que mi mamá, ella se convirtió también y comenzó a caminar. Eh, Hubo un momento donde empezaron a haber discordias entre ellos dos.
Ok. al punto de que mi papá se tuvo que ir de la casa, porque mi mamá se puso hasta hostil con él. Yo lo recuerdo. Sí. Entonces, pues mi papá se mudó con una familia cercana, vecinos de nosotros, y ahí con el tiempo también pues estuvo llamado misionero y comenzó a ir con otros hermanos de esa iglesia de las Lomas, muy poderosa la iglesia. Yo me acuerdo que Dios, el poder de Dios y la unción de Dios, que son dos cosas diferentes, o el fuego de Dios y la unción de Dios, eh, se podía ver, era visual de los milagros y todas las cosas que Dios hacía en ese tiempo. Incluso yo veía a las hermanitas bailar, danzar en el espíritu y ni chocaban con las columnas porque eran dos casas bien largas, con las columnas de la casa. Wow. Cuando llegaban ahí seguían por alrededor y no ni tocaban la columna, algo, y era siempre, nunca chocaban. No había Wow. nadie detrás de ella, es verdad, para aguantarlas o velarlas. El Espíritu Santo tenía el control. Mi papá tuvo ese llamado y de hecho estuvo preso en España. ¿Por el evangelio estuvieron presos? Sí, porque estaban predicando en una esquina, eran como 5 de ellos. Y yo sé porque en todos sus viajes de Puerto Rico, ya para este tiempo, pues mi mamá se muda a Nueva York, nos lleva a Nueva York. Yo me crié prácticamente en Nueva York. Ok. Sí, y de ahí pues él iba a Nueva York y nos contaba de sus historias de levantando, sembrando iglesias y todas las cosas que ocurrían y que ellos pudieron ver. Yo en Nueva York, mi vida, la historia, mi biografía, la historia de mi vida es bien cortita. Cuando me pongo a ver la película de mí, le doy rewind a mi historia, ¿verdad? De mi vida, puedo ver cómo Dios obró en mi vida, porque yo en Nueva York estuve hasta en gangas y estuve en peleas y todo, de tiros y todo, una cosa horrible, ¿verdad? Pero pues llegó el momento y entré a los Marines, me fui al servicio militar, entré. Cuando regresé, siempre en todo lo que yo hacía era con temor. Siempre el pensamiento de Dios, el temor de Dios, la reverencia, siempre estuvo en mí. Entonces, ¿verdad? Para el que nos está escuchando, entiendo que empezaste en un hogar sin que todavía no conocía a Cristo, luego trajeron el evangelio, tu papá lo recibió y tu Ujú. familia, entonces tú pudiste ver ese cambio de cómo fue de un hogar sin Cristo a de momento tus padres Oh, comenzaron a sí, servir, y mencionaste el temor de Dios y me imagino que ese temor lo empezaste ¿verdad? Empezó a crecer en ti por el ver las vivencias de tu padre, las de tu madre, como sí. estabas mencionando también las hermanas de la iglesia, ese mover del espíritu. Tú me estás hablando, ¿verdad? Un poco de quién eras tú antes de Cristo, también en esta parte, porque mencionaste que Ujú. fuiste joven que de momento estuviste en gangas y todo, y luego Sí, entonces me estabas contando que decidiste entrar a los Marines. correcto. ¿Hay algo más o menos que te llevó a tomar esa decisión o estabas escapando quizá de ese mundo? ¿Cómo fue esa decisión así de salir como de la calle y meterte a un lugar con tanta disciplina? Bueno, yo cuando eso todavía estaba Vietnam, se estaba acabando ya Vietnam, eso fue en los 70. Mm, De hecho, tenía dos vecinos que acababan de llegar de Vietnam, estuvieron en la guerra y ellos trataron de cambiar mi mente, ¿verdad? De que no ingresara. Pero cuando vieron que ya yo estaba decidido, empezaron entonces a darme una perspectiva de qué yo esperaba en ese training, porque el training de verdad que me encantaría pasarlo hoy día, aunque no es lo mismo que en aquel entonces. Yo era el único latino dentro de ese grupo para también el colmo. Y ay, cuando les ay. dije que era de Nueva York, esos drill instructors empezaron a decirme, ¿y dónde está la cuchilla? Pero era gritándome, escupiéndome por Ujú, todos lados. Eran como 5 de ellos encima de mí. Ahí empezó el training, guau. disciplina. Y yo ahí parado preguntándome, ¿qué yo hago aquí?
pero Momentos difíciles, cuando se te paran al frente y te empiezan a gritar y la presión, sí. Y fíjate, no puedo descartar compartir con ustedes, oyentes. Llegó un momento donde alguien hizo algo mal y había afuera de los barracks del edificio donde vivíamos, había moribibí. Es una planta que tiene muchas espinitas y tú lo tocas y como que se muere, pero no se muere, se duerme y mm, entra en un estado de dormir, okey, dorming. Entonces, pero tiene muchas espinitas. Pues alguien hizo algo mal y pues como si uno hacía algo mal, los demás pagábamos todo. Y nos llevaron para el jardín de Rosa, le llamaban ellos. Oh, y estábamos sin camiseta, porque uy, acabamos de okey, hacer ejercicio. oh Sí, my y God, okey, empezamos a hacer ejercicio encima del Moribibí. Y cuando subimos, yo estaba recostado así against una de las columnas de las sí, barracas que son bien largas. Y ese drill instructor, Sergeant Welch, me acuerdo del nombre de él, vino te por detrás de marcó. mí y me dijo, te agarré, I got you, you Puerto Rican. Así me dijo. Lo que él hizo fue me envió para atrás a ver el comandante del grupo de nosotros, que era un coronel. Estoy yo ahí enfrente en la oficina de él y él me pregunta de a dónde yo era. Y yo le dije, Sir, yo soy de Puerto Rico. Además que me preguntó que por qué I joined the Marines. Mm, Y cuando yo le dije que yo era de Puerto Rico, ahí yo pude ver que Dios verdaderamente estaba conmigo. Él empezó una historia, me dice, yo tengo amigos que han estado en Puerto Rico, yo los he visitado y me encantó Puerto Rico. Él se fue como en un viaje y se sí, olvidó quién estaba enfrente de él y para qué. Y de momento como que cayó en sí y me dice, ok, I tell you what, si yo te veo aquí una próxima vez, you're gonna regret it. So I hope I don't see you in front of my desk again. I'm gonna send you back with your platoon. And don't let me, lo repitió como 3 o 4 veces. Don't let me see you here again. Y me mandó para atrás. Ahí yo pude entender que Dios verdaderamente estaba conmigo. Regresé a Nueva York y ahí pues comencé a vivir una vida de jovencito. Eh, yo buscando ser bueno, pero no como Jesucristo, no imitar a Jesucristo, porque las eso cosas que comencé a envolverme, pues, eran en contra de la voluntad de Dios. entonces, hasta este punto, todas las vivencias que estuviste, ¿verdad?, viendo a los adultos a tu alrededor, no te habían llevado a tener como esa convicción de fe así de seguir a Jesús. Tú todavía estabas viviendo básicamente, pues, una vida como todos, común y corriente. Conocías de Jesús, habías escuchado y todo, pero no estabas convencido todavía, no habías llegado a ese punto. Yo estaba, como dice en Efesios 2:2, creo que es, donde habla que viviendo en las corrientes de este mundo. ¿Tú me entiendes? Sí, Empecé a jugar mucho paddleball, mucho handball, loco con esos juegos. A beber licor, cerveza mayormente con los que jugaban conmigo, ujú. eh, y nada más. Yo ni me gustaba beber. Empecé a fumar, hasta que un día alguien me invitó a una iglesia y cedí y fui. Y esa noche yo vivía con mi mamá, era el último que salió del lado de mi mamá en Brooklyn y dejé mis cigarrillos Newports en la mesita de mi cuarto y recuerdo que di el paso de fe y cuando regresé a casa, que entré al cuarto, veo la caja ahí, la miré, la cogí y fui a la cocina y empecé a picar los toditos. Desde ese Wow. momento yo dejé de fumar. No tenía ni ese craving de fumar, O ese sea que deseo. para ti esa decisión fue como que tan profunda que
pudiste dominar ese impulso al cigarrillo y todo. No es que yo lo dominé, yo no puedo explicarlo, pero de verdad que no quería ni fumar. De hecho, desde el día siguiente yo olía el humo en la calle caminando y me daba hasta náusea. So, Wow, no fue algo mío, eso fue algo de Dios que wow, los quitó de mí. Fue una experiencia bien, bien motivadora. Eh, yo nunca había experimentado algo así. De hecho, dejé de beber también las veces que me ofrecían mis amistades. De hecho, dos de los que yo jugaba paddleball y handball, sí, ellos también, sus padres eran cristianos. Ellos visitaban una iglesia, pero eh, estaban con un pies afuera y uno adentro, como decimos. sí, No había ninguna convicción, ningún compromiso. mm, Eh, pero entonces a mí me ofrecieron y ahí yo les dejé saber, mira, yo tomé una decisión y podemos seguir jugando, podemos seguir siendo amigos. De hecho, puedes ir a la iglesia conmigo. Recuerdo que los invité y yo les dije, yo no tengo que invitarlos a ustedes, porque ustedes conocen del evangelio, tú sabes. El creer tiene que ser por el oír y el oír de la palabra. sí, Y ahí llega, tú sabes, comienza a haber fe en un ser humano. Y yo creo que muchas experiencias que tuve viendo el poder, la unción de Dios, sí, en tantas personas. Yo vi a Rasky llamar a un muchacho con una pierna más corta que otra y como en el Bronx, en Nueva York, como la otra se acercó y las dos eran iguales, de larga. El que viste muchacho, milagros de sanidad y todo eso. sí, sí, milagros, una cosa tremenda. Y no era un show, yo estaba ahí en primera fila porque el que me llevó a ese templo, pues, era de esa iglesia. Y me dijo, vente, Will, para que estés acá cerca, para que puedas ver. Sí, Yo lo vi, el muchacho venía, el templo era como un cine con esa cuestita para abajo, y él sí, venía cojeando, caminando y cojeando. Y lo vi cuando se sentó en la silla, y cuando hizo así, wow. y En se verdad para quedaron. mí es sorprendente porque yo nunca he tenido esa experiencia y a veces uno piensa que son cosas quizá más que de la Biblia, que Jesús hacía esas cosas, pasaba y sanaba gente, pero cuando tú tienes esa experiencia ahí frente a tus ojos, que tú ves la manifestación del poder de Dios, creo que debe ser algo bien impactante. Tuve muchas experiencias hermosas con el Señor y cada día pues era más el deseo y el anhelo de agradecer a Dios. Me casé, tuve hijos, Sí, eh, pasé a Puerto Rico y estuve en Puerto Rico hasta el 2013 que vine aquí o llegué aquí a Florida en el 2013. Pero mientras estuve en Puerto Rico tuve unas experiencias también tremendas. Yo tenía un grupo de la iglesia nuestra, donde si el convertido, nuevo convertido, vivía en esa área, todos los domingos teníamos que ir y buscar el nombre y la información del convertido y lo llamábamos, lo invitábamos y eran dinámicas muy, muy hermosas de hombres y habían de mujeres también, separados. okey, okey. Sí. Y pues ahí pude experimentar y aprender mucho del estado del hombre en la iglesia, cómo había muchos jóvenes también dedicados al evangelio, pero seriamente, seriamente. Yo oro mucho por los jóvenes de Puerto Rico, porque yo creo que son los que Dios va a usar para hacer un cambio en el pueblo de Puerto Rico. Yo lo creo profundamente. Amén. Sí, yo he tenido la oportunidad de compartir con jóvenes. A veces uno piensa que los jóvenes como que todos están despistados, con pajaritos preñados en la No. cabeza en el mundo, pero uno se encuentra con jóvenes bien apasionados. Sí, sí, y seriamente envueltos y con una relación profunda. Yo, por lo menos, yo tuve la experiencia, yo era introvertido, yo era reservado, yo las cosas mías, yo no permitía que nadie las supiera, bien privado, pero ¿sabes qué? El Señor quitó eso de mí
Sí, porque ese no Y es el Will que yo conocí. no, 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 de ninguna manera. Porque él, yo digo que él me soltó la lengua, pero no para ninguna otra cosa, sino para hablar del evangelio. Amén. Qué Y no bueno, hay, amén. no hay persona, y te digo, sea en las tiendas, en las citas, yo siempre ando con tratados yo compro tratados en español y en inglés para repartirlos. Los reparto en las oficinas de doctores, cuando voy al médico, donde sea. Y cuando se me abre una ventana, no una puerta, una ventana que yo puedo entender y tener el discernimiento para entrar entonces y presentarle a Jesucristo, lo hago. Y es algo que fluye en mí, de una manera que la persona como que dice, adiós, pero ¿y cómo cambia esta conversación? Pues yo le doy la gloria a Dios por eso, porque yo sé que no es algo mío, yo sé que es algo que Dios puso en mí, donde verdaderamente, y de hecho, es esa misma forma de ser, la estoy desarrollando más en la cárcel, eh, y más cuando voy solo. Me siento con una libertad y hablo con ellos y todo lo que fluye de mí es algo que yo digo, wow, yo no era así, yo no era así, pero Dios obra, ¿verdad?, en nosotros y va transformando nuestras vidas para el propósito que Él tiene, no para mí, para otros. Porque, Gloria a Dios, eso es así. exacto, porque tenemos que bendecir a otros a través Amén. de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y para aquellos que, ¿verdad? Que nos escuchan y están así, pensando cómo eso es posible, pues el Espíritu Santo, amén, que el Señor nos dejó, para eso está Él definitivamente nos hace una persona diferente, Él es el que nos guía, nos ayuda, nos da las destrezas, como tú dices, a veces tú no sabes ni cómo llegas a una conversación, a un punto, pero ese es el Espíritu del Señor ahí guiándote y dándote Amén. lo que quiere, ¿verdad? Que le puedas hablar a esas personas, amén, en verdad que bueno. Sí, definitivamente. Y en esas estamos. Yo creo, ¿verdad?, que como empecé a decir desde un principio, Dios tiene propósitos para toda persona en esta vida, pero solamente tenemos que darle la oportunidad a Él y mayormente dejando todo lo que impide que Dios tenga esa relación con nosotros y nosotros con Él. Y eso es, pues, sucede alejándonos de todas estas cosas que el mundo ofrece, las cuales son temporeras. Yo las viví. Yo viví, wow, cuántas cosas que verdaderamente yo miro para atrás y yo digo, uno toma decisiones que cuando uno mira para atrás, uno quisiera cambiarlas nuevamente, pero ya el pasado es pasado. Yo no vivo en el pasado. Yo Eso voy es al pasado solamente para aprender o recordar algo para enseñar a otra persona, pero ya lo pasado es pasado. Yo vivo mirando el futuro y tampoco planifico mucho para el futuro porque de mañana yo no sé. solamente Dios sabe, amén. A veces Amén. uno hace planes, piensa que va a estar en un sitio, abre los ojos y te encuentras en un lugar que jamás pensaste. Yo ahora mismo Amén. estoy en Indiana y jamás pensé que iba a estar aquí, así que entiendo. A veces uno hace muchos planes, mejor planificar poco y dejar espacio para que el Señor llene el futuro para uno. Amén. Eso es así. Will, te pregunto, porque, ¿verdad? En el testimonio que has compartido con nosotros, es similar con otros que he escuchado en el sentido de que tenemos esa experiencia cuando somos pequeños, vemos personas, ¿verdad? Que tienen experiencia y uno quizás todavía no ha entendido, pero llega al punto en que uno toma la decisión, pasan cosas en la vida y uno dice, wow, toda esa semilla que uno no sabía que se había sembrado en el corazón, como que empieza a Ujú. germinar. Y ese es el temor, ¿verdad? Que hemos estado haciendo referencia. Es ese Sí. conocimiento que te hace como que recapacitar. Quizás no deba tomar esta decisión o quizás no debo dejarme llevar tan lejos por esta distracción del mundo. Ese es el temor, esa vocecita que a veces uno escucha.
como algo que te dice, mira, no lo hagas, quizás eso, ¿verdad? Es lo que el hermano Will nos estaba hablando. Y todas estas cosas nos han traído hasta el punto que estamos aquí, ¿verdad? Hemos experimentado la Amén. gracia de Dios, la Yes. misericordia de Dios. Tú, wow, has experimentado, ¿verdad? Eso de ver milagros así suceder. Cuando tú miras, tú has dicho, ¿verdad? Que tú no vives en el pasado, amén, gloria a Dios, solamente miras a Él para aprender. Cuando tú miras a lo que tú, ¿verdad? Todo lo que tú has vivido en tu vida, lo bueno, lo malo, la misericordia que Dios ha tenido contigo y todo eso, tu familia. ¿Tú podrías decir que tú has visto algún cambio de lo de antes a lo que ves ahora? Oh, definitivamente. No soy el mismo. No soy el mismo, definitivamente. De hecho, para quienes nos escuchan, Dios es real. Cuando llegó el COVID, yo estaba en un proceso de hacerme una operación porque me encontraron 2 hernias. ¿Qué pasa? Entra el COVID y todo el proceso se paró. Cuando se termina el COVID, me mandaron a hacerme otro CT scan porque ya era un año el anterior y pues no querían ese, querían otro para asegurarse que eso estaba ahí, Sí, la hernia. Entonces fui, cuando salí, que fui a buscar los resultados con mi esposa y yo empecé a leerlo porque Dios me ha dado la gracia de leer estos reportes de CT scans y MRIs y pues los entiendo bastante y si no pues los googleo. sí. Y pues pude ver bien claro sin buscar en Google de que las hernias no estaban. Y Wow. tengo el antes, Y el tengo el después. antes y el después. Gloria a Dios. Y pues le digo a Celeste, el Señor me sanó las hernias. Y ella me dijo, ¿qué? Míralo, ahí lo dice bien claro. De hecho, lo debía haber buscado para leerlo aquí. Eh, no se me ocurrió. Entonces le dije a ella me dice, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué vas a ir para San Petersburg, para allá abajo? Casi 2 horas. Entonces yo le dije, no, yo quiero ir porque yo quiero ver la expresión del doctor cuando él lo lea. Y cuando llegamos, que él lo lee y me dice, un viejito, mira, el viejito era así, él temblaba. Wow. La primera vez que fuimos, él me dice, y tú, cuando salimos, ¿y tú te vas a dejar operar de él? ¿Tú viste cómo él tiembla? Yo le dije, sí, me dejo operar de él que de uno joven. Tú sabes la experiencia que tiene ese viejito, con las manos así. Anyway, la cosa es que él me dice, son, what happened here? Y yo le puse mi mano en el hombro atrás, atrás de la espalda de él. Sí. Me sentía tan confiado y con una fe que yo estaba, wow, yo estaba en las nubes. Le dije, doctor, I know what happened. Jesus Christ, heal me. The two anguino, le llaman anguino, um, entonces hernias. Entonces él me dice, son, I'm not going to operate on you. Y yo le dije, that's because you have ethics. Maybe another doctor would have told me that he wanted to operate on me anyway. Y me dice, go home and I hate to lose you as a patient. Me Wow. dijo, yo odio perderte como mi paciente. Y pues ahí tengo la evidencia para todo aquel que quiera verlas, se las muestro. Y le doy la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Por eso. Para Y aquellos, perdón, que quizá no entiendan inglés, que nos están escuchando, ¿verdad? Él fue a donde el doctor y le leyeron los resultados y pues, es evidente que ya Will no tenía su hernia. Y el doctor le dijo, wow, ¿qué pasó aquí? Y Will le contesta que Jesucristo lo sanó. Y pues un doctor ético, ¿verdad? No lo operó, así que gloria a Dios. Y esas cosas, esos milagros son los que hacen el cambio en una persona. Me hiciste la pregunta, sí, he cambiado porque verdaderamente yo
yo le oro mucho al Señor porque yo anhelo, yo deseo, eh, yo no sé cómo más describirlo, yo anhelo eh, que Dios me use de esa manera, donde sea con el don de sanidad, de ciencia, con el don que Él quiera, que el don que Él haya depositado en mí, porque es claro que Dios ha depositado dones en su iglesia, en sus hijos, en aquellos que han creído en Él. Y en Eso algún es. momento, esos dones, allá como lo habla en Joel, que habla donde hasta los niños profetizarán, esos Amén. son los dones que van a ser activados, ¿verdad? Amén, Y eso sí. sí, y yo creo que eh, es necesario para que eso suceda, que la iglesia de hoy entre en un estado de consagración y de santidad, porque de otra manera ese anhelo que yo tengo de que Dios me use, seguro siempre yo le oro a Dios y le digo, yo me voy a asegurar que mi ego, mi orgullo, lo voy a mantener aplastado porque la gloria es de Él, Amén, aleluya, eso sí. no mía. La gloria es de Él porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Él es quien me sacó de la oscuridad en que yo vivía, en pecado, en maldad, en desobediencia. Y tengo mucho que agradecerle a Dios, mucho, muchísimo. Dios me guardó porque cuando salí de los Marines, apliqué para un trabajo federal. De uno cambié a otro. Dentro de ese edificio, Dios me usó para la gloria de Él, para que este muchacho viniera a los pies de Jesucristo. Y yo apliqué para ese trabajo y como en ese tiempo, en los 80, eh, se tardaba muchísimo, mucho más que ahora, para contestarle a uno. Y un día yo le llevé café, lo llamé y le dije, Ricardo, te voy a llevar café. Y le llevé café y él me pregunta, Will, ¿y qué pasó con aquel trabajo que tú aplicaste? Y yo lo miré a los ojos y le dije, ¿tú sabes algo, Ricardo? Ese trabajo fue mío desde antes de la fundación del mundo. Esas palabras yo no planifiqué decírselas a él, fluyeron de mí. No termino de hablar y él empezó a llorar, pero con un llanto profundo. Se cayó en el piso llorando. Yo puse la mano encima de él y le dije, Ricardo, el Señor te está llamando. ¿Te quieres reconciliar con él? Se reconcilió con el Señor. Él me dijo, tu fe es increíble. Él estaba apartado, pero pues el Señor nos sella. Somos propiedad de Él. Le fallamos. Él se mantiene igual. Él nunca cambia. La fidelidad de Dios es más grande que los cielos, es más grande que la eternidad. Eso es así. Y el que nos está escuchando, ¿verdad? Si tú piensas que quizás para ti no hay esa salvación, que tú eres demasiado pecador, que has hecho demasiado de mal, que estás demasiado de sucio, nada de eso es real. No Esas son existe. cosas que el enemigo, ¿verdad? De las almas utiliza para mantenernos en nuestra condición pecaminosa. Pero Yes. para Dios, Él te conoce. Él Amén. sabe todo lo que tú eres, todo lo que has hecho y aún así te ama. Por eso, ¿verdad? La palabra dice que nosotros no lo escogimos a él nos escogió a nosotros. Ese Amén. fue el que entregó todo por nosotros. Ya Él pagó el precio de la muerte. Ya, tú sabes, la salvación está ahí. Si tú quieres obtenerla y atreverte a dar ese paso, mira, atrévete porque realmente lo que nosotros queremos compartir es que esa esperanza real existe. Ese poder, ese amor es real. Pudo cambiarnos a nosotros, puede también transformar tu vida. El Señor te ama, el Señor te espera tal y como eres, porque Él no está mirando lo que tú eres hoy. Él está viendo lo que Él va a hacer contigo en el mañana. Él ve el producto que tú no ves. Y tú no eres lo que tú piensas que eres. Tú solamente eres lo que Dios piensa de ti. Así que si tú quieres saber quién eres en realidad, busca conocer al Dios
que tiene de verdad tu destino y tu propósito escrito. Amén. Amén. Y, y para las personas que quizás pueden pensar que esto son cosas de fantasía, cosas que uno se inventa, que esas cosas no existen, que lo espiritual quizás no es real. Lo único que te puedo decir es que la única manera para tú descubrir si nosotros estamos diciendo mentiras o verdades es probándolo tú mismo. Amén. Amén. Eso es así. Y yo sé, Will, que en todo el tiempo, ¿verdad? Que el Señor te ha permitido vivir hasta ahora y todas las oportunidades que Él te ha permitido tener, quizás no hay una cosa en específico, pero para ti que nos escucha, si tú pudieras resumir, ¿qué te mantiene en el camino? ¿Qué es lo que te mantiene diciendo, sí, he visto los milagros y todo esto, pero a pesar de todo eso, lo que te mantiene en el camino, qué tú piensas que es que te mantiene creyendo? La gracia de Dios. Aleluya. La gracia de Dios se define como un favor no merecido. Y Dios ha sido bueno, y tan bueno con la humanidad que dio a su único hijo para que muriera por mí y por la humanidad. Y yo creo que eso es algo grande. No hay persona, como yo le dije a alguien en Puerto Rico, no hay persona que haya sufrido tanto como Jesucristo en esta tierra. Y lo hizo por amor, porque te ama a ti, ama a Marián, me ama a mí, ama a la humanidad. Amén. El amor de Dios, somos su creación y Él no quiere que nos perdamos. Yo Amén. quisiera, ¿verdad? Leer, esto va a, déjame ver si puedo abrir este iPad, me da problema abrirlo. Yo quisiera leer un versículo, bueno, son como tres, en Efesios 2:2, porque me encanta estos versículos, de hecho el capítulo completo, Efesios 2, porque yo me puedo identificar muchísimo con estos versículos en la palabra de Dios. Y dice así: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Hay ángeles malignos, hay ángeles malos que fueron arrojados del cielo, que trabajan para el diablo, porque esa es la realidad. Como hay ángeles también que están a tu favor. Esos son los que Dios tiene para cuidarte, como me ha cuidado a mí. Acabo de cumplir 68 años, en noviembre 28, Wow. Felicidades. y gracias. Y mi esposa me dice que debido a la trayectoria de mi papá, murió a los 80 y pico, y mi mamá, que acaba de morir también a los 96, mi esposa me dice que ella se muere y yo me vuelvo a casar. Por esa trayectoria. Yo, eso ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe. Yo lo hice en forma de broma, ¿verdad? Sí. Porque ella piensa, ¿verdad?, que la misericordia de Dios es tan y tan grande. Y yo siempre he pensado, y yo lo testifico a mi familia que no le sirven al Señor, que están apartados, eh, que ellos, aún estando apartados, son bendecidos por Dios. Ninguno quiere salir de Nueva York. Todos están muy bien, económicamente hablando, pero espiritualmente no. Y eso es lo que ellos necesitan. Pero continúo con este versículo. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos vosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo todo lo que el mundo ofrece. Yo viví así. Yo estuve en esa vida. Y yo le doy gracias a Dios que me sacó. Esa es la oscuridad de donde Dios saca a todo ser humano que le entrega su corazón a Él. Nos saca y quita todo lo que, ¿verdad? Te impide vivir una vida recta y justa delante de Dios. Pero Dios dice, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, por naturaleza éramos hijos de ira como los demás, pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo. Cristo murió, pero Cristo al él morir, nos hizo coherederos con él. Amén. Y cuando Cristo levanta a su iglesia, estaremos junto con él. Porque Amén. así el plan y él lo planificó. Así el Padre y él lo planificaron. Amén. Y esas son buenas nuevas. Amén. Para aquellos que creemos, amén, tenemos esa esperanza y es la esperanza que queremos compartir con ustedes que nos están escuchando hoy, que la vida no es solo esto que vemos, no termina aquí, hay algo mejor y no significa que todo es color de rosa, pero definitivamente vivir esta vida con Cristo y vivirla sin Él, hay una diferencia muy grande. Es Yes. mucho más fácil cuando tienes esa esperanza, cuando tienes al Consolador que es su Espíritu Santo, que te da la fortaleza para poder batallar con las dificultades que enfrentamos, tanto, ¿verdad? Como seres humanos que somos. Eso nunca va a cesar porque somos humanos, vivimos en este mundo Pero y te hasta que llena no de paz. salgamos de él, amén, hasta que no salgas del mundo, vas a enfrentar cosas, pero tienes la paz, que es la diferencia, amén. Amén. Yes. Te quiero agradecer, Will, no sé si quieras compartir algo más, pero quiero tomar la oportunidad de agradecerte, ¿verdad? Por el tiempo que has pasado, por participar de este proyecto, ¿verdad? Y darnos la oportunidad de escuchar lo que tú has vivido al lado de Jesús. Pero antes de hacer la oración que me gusta hacer, ¿verdad? De fe, para aquellos que quizás escuchan y quieren experimentar lo que nosotros hemos vivido, quisiera darte la oportunidad, si quisieras añadir algo más para el que nos está escuchando, amén, que lo haga. Sí, te digo, si yo continuara, estuviéramos aquí mucho más tiempo. Por eso estaba tratando de aligerar las cosas, porque es que Dios ha sido demasiado de bueno conmigo, aun cuando yo he sido malo con Él, estando en desobediencia. Y yo creo, ¿verdad?, que todo ser humano debe darse la oportunidad de abrir su corazón a Jesucristo, a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para que así puedan experimentar y ver que Dios primeramente es real. Yo no Amén. nací de un mono, yo no nací de un boom, ni de ninguna otra cosa inventada por el hombre, porque tiene que haber alguien mayor que nosotros, y sí lo hay, y se llama Dios. So, yo creo que es necesario que todo aquel que escuche esta grabación se dé la oportunidad y le entregue su corazón al Señor. Amén. Y quiero que tengan en mente, no te estamos invitando a que le des una oportunidad a la iglesia o a un pastor, No, porque todos somos imperfectos. amén. Podemos, podemos amar a Dios y ponernos en sus manos, pero hasta el día que nosotros no estemos frente a Él, vamos siempre a tener alguna imperfección que el Señor está trabajando con nosotros. Podemos decir, y en otros episodios puedes escuchar personas que te van a decir que han tenido decepciones con la gente, y lo entendemos porque somos humanos, pero por eso te invitamos a que conozcas a Jesús. Amén. Que cuando el enfoque es en Jesús es que la vida es diferente, no en el ser humano, no en nosotros que te estamos dando este mensaje, sino en el que nos motiva a hacerlo, amén. Ese es el que nos ha mantenido. Y pues, Will, quisiera que me acompañaras a hacer una oración para aquellos que quizás quisieran darle esa oportunidad al Señor. Y antes de hacer esta oración, les recuerdo nuevamente que si quieres tomar este paso, es importante que después que, ¿verdad?, tomes esta decisión, busques un lugar que crean el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un lugar donde te puedas congregar con personas que puedan ayudarte, porque el paso que tomes es el comienzo, amén. Pero si tú quieres conocer más a Jesús, tienes que darte la oportunidad de ser discipulado y de ser, ¿verdad?, rodeado de personas que ya han vivido la experiencia y que te pueden dar el apoyo, amén. Así es. Y si no sabes cómo hacerlo o tienes dudas, les recuerdo otra vez, por favor, comuníquense con nosotros en la página choqueconlacruz.com. Ahí puede enviarnos un mensaje y nosotros con todo amor, amén, podemos ver cómo podemos ayudarte en tu caminar, amén. Ahora, si nos estás escuchando y te gustaría conocer al Jesús de que nosotros estamos hablando, te voy a pedir que por favor repitas la siguiente oración. Amén. Es simple, amén. Padre, Señor, venimos ante tu presencia. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Señor, reconozco que soy un pecador, que he fallado, Señor, y que necesito a Jesús, Señor. Sí, Señor. Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste para darme la salvación,
que tú eres el camino al Padre y que tú eres la única verdad. Te invito a que seas el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, que rompas mis cadenas y limpies, Señor, mi vida, Señor, para que yo pueda ser más como tú, Señor. Te invito a mi corazón, Señor. Hazme una nueva criatura, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, por favor, date la oportunidad y para Sí. aquellos que escuchan este mensaje, que conocen a Jesús, compártalo con alguien, porque quizás tú lo conoces, pero alguien necesita oír este mensaje, amén, para poder también conocer al Jesús que nosotros conocemos. Nuevamente, Will, en verdad, muchas gracias. Le pido al Señor que te bendiga a ti, a tu hogar, a tus hijos, a tus nietos, a esa familia hermosa Amén. que Él te ha permitido tener. Que Él siga abriendo los caminos para ti, porque yo sé que hay mucho más, amén. El Señor le gusta el corazón a la disposición, que le apasiona las almas. Yo sé que Él te va a seguir bendiciendo, así que muchas bendiciones para ti, para tu casa. El Amén. Señor te Igual. bendiga mucho. Amén. Dios te guarde.